¿Alguna vez te has sentido invisible, incluso estando en el centro de todo? ¿Ya sentiste tu corazón ser rechazado, antes siquiera de poder amar? ¿Te han herido con juicios de personas que jamás te conocieron de verdad? ¿Y si te dijera que existe una historia donde la belleza fue medida por apariencias, pero el amor verdadero, ese que transforma, surgió cuando nadie más lo esperaba? ¿Y si te dijera que una mujer, olvidada por todos, fue capaz de despertar el corazón de un hombre que ya no creía en los sentimientos? Hoy vas a conocer una historia intensa, una historia sobre el rechazo, el renacimiento y un amor inesperado nacido no de la vanidad, sino del dolor. Una mujer desacreditada por su apariencia, abandonada en el altar, que, al marcharse, encontró no solo un nuevo lugar en el mundo, sino a alguien que la vio como realmente era. Prepárate, porque en los próximos minutos te vas a entregar a un viaje donde el orgullo destruye, pero el amor reconstruye. Vas a sentir en la piel lo que es ser juzgada por fuera y olvidada por dentro, hasta que lo inesperado suceda. Y tal vez, solo tal vez, esta historia te recuerde algo que necesitabas, que mereces ser amada por completo y no solo por las partes que agradan a los ojos de alguien. ¿Cuántas mujeres, como nuestra protagonista, ya han sido marcadas por palabras crueles? ¿Cuántas veces el amor verdadero llega después de que todo parecía perdido? Esta historia hablará con lo más íntimo de ti, tocará tu herida, pero también encenderá tu esperanza. En los próximos minutos, conocerás a una mujer que fue rechazada por ser quien era, a un hombre marcado por tragedias que ya no creía en el amor, y a un reencuentro con el pasado, que intentará destruir lo que fue reconstruido con tanta delicadeza. Esta no es solo una historia de amor, es una historia sobre dignidad, sobre valentía, sobre empezar de nuevo, incluso cuando el mundo dice que no vale la pena. Por eso, si alguna vez te sentiste fuera de lugar, no deseada, o pensaste que el amor no era para ti, esta historia fue escrita para tu corazón. Ahora, quiero invitarte a hacer parte de algo especial. Escribe aquí en los comentarios, antes de que empecemos, la frase «Yo creo en el amor». Esa será tu promesa, un compromiso emocional con esta historia y contigo misma. Y si este video toca tu corazón, dale like. No es solo un botón, es una forma de hacer que esta historia llegue a otras mujeres que también necesitan recordar su valor. Felicidades por estar aquí. Eres parte de una comunidad que cree en el poder del amor incluso cuando viene disfrazado de dolor, y al suscribirte, aseguras que estarás con nosotras en la próxima historia que tocará tu alma. Muchas mujeres buscan consuelo en historias como esta, y quizás, hoy, esta historia sea tu consuelo. Ahora respira profundo, apaga las distracciones, y entrégate, porque la historia está a punto de comenzar. Desde pequeña, Elena aprendió a esconderse, no detrás de puertas ni paredes, sino detrás de sonrisas forzadas, ropa holgada y silencios prolongados. Era la hija mayor de una familia tradicional, con raíces hundidas en el honor y la apariencia. Pero, a diferencia de sus primas o compañeras, Elena no creció coleccionando elogios, creció coleccionando miradas de reojo y comentarios susurrados sobre el tamaño de sus piernas, la anchura de sus hombros, su rostro bonito, pero siempre había un pero. Ella era gorda, y en el mundo en el que vivía, eso parecía ser un pecado más grande que cualquier otro. Cuando sus padres anunciaron que se casaría con Eduardo, un joven de la capital, guapo, delgado, exitoso, Elena se congeló. Sabía que el acuerdo entre las familias era antiguo. Sabía que su padre veía aquello como una forma de redimir la imagen de su hija. Y sabía, sobre todo, que Eduardo no tenía idea de cómo era ella. Nunca se habían encontrado. Él había viajado durante años, creciendo en los negocios de su padre. Aceptó el matrimonio como parte de sus deberes familiares. No pidió fotos, no hizo preguntas, simplemente aceptó. Y ahora, el gran día se acercaba. Elena se miraba en el espejo con una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que no era el tipo de mujer que los hombres deseaban públicamente, pero quizás, solo quizás, él vería algo más allá. El vestido que usaría fue hecho a medida, nada demasiado ajustado, pero tampoco lo suficientemente suelto como para parecer un disfraz. Era elegante, era blanco, como se esperaba, pero ella no se sentía una novia, se sentía una promesa en forma de sacrificio. Todo el pueblo murmuraba,
sobre la boda. Unos decían que era una jugada de negocios, otros que Eduardo debía saber lo que le esperaba. Pero la verdad era solo una, él no sabía. Y eso dolía. En la víspera de la ceremonia, Elena casi se rindió. Se sentó en el suelo de su habitación con el vestido aún colgado, y lloró como si volviera a ser aquella niña rechazada en las fiestas de la escuela. Pero su madre, siempre dura, solo dijo: aguanta, después, todo se acomoda. Él te aceptará, entenderá que lo que importa viene después del matrimonio. Pero Elena no quería ser aceptada, quería ser amada, o al menos, respetada. La mañana de la boda, las flores ya estaban encargadas, la iglesia decorada, los invitados acomodados. Elena apenas pudo comer, tenía la garganta seca. El vestido ahora le apretaba en lugares que latían con ansiedad, y entonces, mientras se preparaba para entrar, supo que Eduardo había llegado. Era la primera vez que él la vería en persona. El encuentro estaba a punto de suceder, y todo, absolutamente todo dependería de esa primera mirada. Respiró hondo, ajustó la tiara en su cabello, y, con el corazón desbocado, dio el primer paso hacia el pasillo. Ella no lo sabía, pero el escándalo que marcaría su vida para siempre estaba a punto de comenzar. El sonido del órgano llenó cada rincón de la iglesia. Todos se pusieron de pie. El murmullo de los invitados cesó en un instante, como si el tiempo hubiese contenido la respiración. Y entonces, ella apareció. Elena caminaba lentamente sobre la alfombra blanca, los ojos fijos al frente, el corazón a punto de romperle el pecho. Cada paso era una batalla entre la dignidad y el miedo, entre la esperanza secreta de ser vista y el pavor de ser ridiculizada. El vestido abrazaba su cuerpo lleno con suavidad, pero las miradas que la atravesaban eran agudas, crueles, sin compasión. Eduardo estaba allí, alto e impecable en su traje hecho a medida, manos cruzadas al frente, de expresión neutra. A su lado, su madre le susurraba algo al oído del padre, que fruncía el ceño, incómodo. Él miraba hacia el altar, sin emoción, hasta que sus ojos encontraron los de ella, y fue en ese instante que todo se rompió. Los ojos de Eduardo se entrecerraron, como si hubiesen visto un error grotesco. Su mandíbula cayó medio centímetro, involuntaria, como quien no puede ocultar el impacto. No, disimuló, no sonrió, no extendió la mano. Miró a Elena de la cabeza a los pies como si ella fuera una ofensa al escenario cuidadosamente preparado, como si el peso de su cuerpo fuera un insulto a la promesa que habían hecho sin amor. La música seguía sonando. Elena sintió el calor subirle a las mejillas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero siguió caminando, orgullosa, herida, firme por fuera, destrozada por dentro. Llegó hasta él, y entonces, antes de que el oficiante pudiera siquiera abrir la boca, Eduardo dio un paso hacia atrás, y luego otro, y otro más. El silencio fue inmediato. Él negó con la cabeza, mirando a su padre, como quien busca permiso para escapar. Después, miró a Elena y dijo en voz alta, lo suficientemente alta como para resonar en toda la iglesia: «Esto es un error. Yo me niego a seguir con esto». El suelo desapareció. La realidad se deshizo. Y Elena se quedó allí, sola en el altar, y delante de todos. El susurro de los invitados se convirtió en un murmullo cruel. Algunas risas brotaron de bocas que no supieron contener el veneno. Otros bajaron la cabeza, avergonzados por la escena. Pero nada era peor que estar allí, vestida de novia, siendo rechazada por su cuerpo. El padre de Elena intentó avanzar hacia Eduardo, pero fue contenido. La madre, Alida, solo cubrió su rostro con las manos. Y ella permaneció allí por segundos que parecieron eternos, antes de girar lentamente sobre sus propios pies y salir por el lateral de la iglesia, sin mirar atrás. En el camino, comenzaron los flashes de los celulares. Algunos tomaban fotos, otros grababan, y en cuestión de minutos, ya había un nuevo escándalo en internet: la novia abandonada en el altar por ser gorda. Esa noche, Elena lloró hasta que el cuerpo le dolió. No durmió, no habló, no comió, y al día siguiente, sin decir nada a nadie, hizo una maleta, le escribió una nota para sus padres, y se fue. El destino, una ciudad pequeña, donde vivía una tía olvidada por todos, pero recordada por ella. Allí, nadie conocía su nombre, nadie sabía de su dolor, y fue en ese silencio, lejos de las miradas y de las burlas,
de Elena. Decidió, ella no era un error, era un nuevo comienzo, aunque aún no lo supiera. Alguien, muy pronto, vería en ella lo que nadie jamás vio. El autobús se sacudía por los caminos estrechos mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte. Elena mantenía los ojos pegados a la ventana, pero el paisaje pasaba sin dejar huella en su mente. Todo dentro de ella seguía suspendido, como si la humillación hubiera congelado el tiempo. Apretaba con fuerza el asa del bolso en su regazo, como si sujetara lo único que aún le quedaba a sí misma. El viaje duró horas, y cuando bajó en la pequeña terminal de S.O. Clemente, una ciudad olvidada en el mapa, lo único que sintió fue alivio. Allí, nadie sabía su nombre. Allí, nadie la miraría como la novia rechazada. Allí, simplemente, podía existir. La tía Margarita la recibió con los brazos abiertos, sin hacer preguntas, una mujer de cabello blanco y voluminoso, vestida siempre con batas sueltas y collares de cuentas coloridas. Su abrazo fue silencioso, cálido, y duró el tiempo justo para que Elena comenzara a desmoronarse. Por primera vez desde el escándalo, lloró en los brazos de alguien. «No necesitas contarme nada ahora, cariño», susurró Margarita con su voz ronca de sabiduría. «Aquí estás a salvo. Aquí vas a empezar de nuevo». La casa era antigua, llena de plantas en los marcos de las ventanas y con aroma a hierbas en el aire. Había libros apilados en los rincones, muebles de madera oscura y una terraza con una hamaca que crujía cuando el viento soplaba fuerte. En esa casa, Elena encontró un tipo de silencio que no dolía, un silencio que abrazaba. Durante los primeros días, no hizo mucho. Dormía hasta tarde, comía poco, deambulaba por la casa sin rumbo, dejaba el celular apagado. Lejos de notificaciones crueles o titulares de chismes, la tía Margarita respetaba su tiempo, pero también sabía cuándo empujar con suavidad. «No, vas a pasar toda la vida aquí dentro, ¿verdad?», preguntó una tarde mientras preparaban té. «La ciudad es pequeña, pero el mundo todavía tiene un espacio para ti. No dejes que te convenzan de lo contrario». Fue entonces cuando apareció una oportunidad. Margarita era amiga de una señora adinerada del pueblo, doña Beatriz, una viuda elegante, conocida por sus fiestas discretas y su interminable biblioteca. Estaba buscando a alguien que la ayudara en casa, organizar libros, servir tés, mantener el jardín y, a veces, solo hacerle compañía. «No es pesado, y paga bien. Y lo más importante, ella respeta», dijo Margarita. «Lo necesitas. Un poco de rutina, un poco de vida real». Elena dudó, pero en el fondo, algo en ella le decía que ese era el primer paso para salir de la oscuridad. La semana siguiente, comenzó el trabajo. La mansión de doña Beatriz era como una cápsula del tiempo, lámparas antiguas, vasillos alfombrados, cuadros enmarcados con rostros serios. Pero lo que más llamaba la atención eran los ojos de la propia Beatriz, atentos, pero amables. No hizo preguntas sobre el pasado. Solo le entregó a Elena una libreta de notas y una llave plateada. «La casa es demasiado grande para mí», dijo. «Necesito ojos y manos que la mantengan viva». Y así comenzaron los días de Elena allí. Entre ordenar estantes, aprender sobre tés y cuidar el jardín, empezó a reencontrarse. Su cuerpo seguía siendo el mismo, lleno, curvilíneo, blanco de miradas ajenas, pero allí nadie señalaba, nadie la reducía a lo que veían. Una tarde, mientras podaba lavandas en la parte trasera de la casa, escuchó el sonido de pasos pesados sobre la grava. Se giró lentamente. Era un hombre, alto, con barba por hacer, mirada oscura y hombros tensos. Vestía ropa sencilla, pero había algo en él que parecía roto. No dijo nada, solo la miró durante largos segundos, y luego, como si viera algo familiar en ella, hizo un leve gesto con la cabeza antes de seguir hacia el interior de la casa. Elena se quedó inmóvil. El corazón dio un salto extraño, desconcertante. Todavía no lo sabía, pero acababa de cruzarse con aquel que lo cambiaría todo. En los días que siguieron, Elena comenzó a notar su presencia con más frecuencia. Aparecía siempre al final de la tarde, cuando el sol comenzaba a acostarse detrás de las colinas. Venía caminando por el sendero de grava que llevaba al fondo de la casa de doña Beatriz, donde había una pequeña construcción discreta,
casi escondida entre los árboles. Vivía allí, o al menos, se escondía allí. Ese es Arthur, dijo doña Beatriz una noche, mientras tomaban té de manzanilla. Sobrino de mi difunto esposo. Después de que él se fue, Arthur vino a vivir aquí por un tiempo. Nunca se fue del todo. Elena simplemente asintió, intentando disimular el leve temblor en sus dedos. El nombre sonaba fuerte, pero no arrogante. Cargaba algo antiguo, tal vez roto. Él ha sufrido mucho, añadió Beatriz. Perdió a su esposa hace algunos años, nunca volvió a ser el mismo. Casi no habla, pero es un buen hombre, solo que no se acerca con facilidad. Elena sintió un nudo en la garganta, no por lástima, sino por identificación. Ella tampoco era la misma. No después de lo que vivió. En los días siguientes, comenzaron a cruzarse con más frecuencia. En el jardín, en la biblioteca, en la terraza silenciosa. Él siempre con una expresión indescifrable. Los ojos cansados, pero atentos. Elena, por su parte, intentaba mantener la compostura. Había algo en ese hombre que despertaba en ella. Una inquietud que no sentía desde antes de que todo se derrumbara. Una tarde, mientras organizaba los libros de la sala principal, Elena escuchó un ruido proveniente del pasillo. Cuando se volteó, Arthur estaba allí. ¿Te gustan los libros?, preguntó con voz ronca, como si no estuviera acostumbrado a usarla. Elena parpadeó, sorprendida. Sí, desde niña. Él caminó hasta una de las estanterías, tomó un volumen grueso y sopló el polvo de la tapa. Este era de mi esposa, dijo, entregándole el ejemplar. Cartas a un amor perdido. El título sonó como un susurro directo al corazón. Elena sostuvo el libro con cuidado. Sus dedos se tocaron brevemente, y en ese roce, algo silencioso se movió. ¿Puedo leerlo?, preguntó ella. Arthur solo asintió y se fue, dejando en el aire un rastro de recuerdo y melancolía. Esa noche, sola en su habitación, Elena abrió el libro. Había anotaciones en los márgenes, frases subrayadas, pequeños corazones dibujados. Era una historia de pérdidas, reencuentros y sentimientos no dichos. Y, página tras página, Elena se fue perdiendo en aquellas palabras, como si hubieran sido escritas para ella. En los días siguientes, Arthur comenzó a dejar libros por la casa, en la mesa de té, en el jardín, en la estantería de la biblioteca, sin notas, sin explicaciones, solo los dejaba y Elena entendía que era una invitación, una forma de comunicarse sin decir nada. Era como si él dijera, estoy aquí, yo te veo, y eso, era nuevo, era suave, era aterrador, porque Elena aún cargaba cicatrices abiertas, aún se veía con los ojos de quien la rechazó, aún creía que era imposible ser amada, pero ahora, había alguien que no huía. Alguien que no apartaba la mirada, alguien que, poco a poco, la veía más allá del cuerpo, alguien que veía el alma. Elena empezó a esperar los libros, cada día, al entrar en la biblioteca, en el jardín o incluso en la cocina. Su mirada recorría los rincones en busca de una nueva obra dejada por Arthur, y casi siempre había una, a veces novelas, otras veces poesía, pero lo que todas tenían en común era el tema, pérdidas y nuevos comienzos. Era como si él, a través de páginas antiguas y relatos olvidados, dijera, te entiendo. Y para una mujer como Elena, acostumbrada a ser vista como demasiado para los ojos ajenos, demasiado para encajar en el molde de lo aceptable, ser percibida de esa manera era desconcertante. Arthur no la adulaba, no la elogiaba, pero tampoco la evitaba. Él simplemente estaba. Esa tarde, mientras recogía hojas del jardín, Elena escuchó pasos sobre el sendero de grava. Se volteó despacio. Era él. Traía una taza de té humeante en las manos y un libro de tapa azul bajo el brazo. Doña Beatriz dijo que te gusta el té de jazmín, murmuró, entregándole la taza. Elena lo miró, sorprendida. Sí, es mi favorito. El de ella también lo era, dijo él, sin necesidad de aclarar quién era ella. Arthur se sentó en el banco de madera bajo la sombra de la morera. Elena dudó por un instante, pero se sentó a su lado. Se formó un silencio entre los dos, no el silencio incómodo de quienes no saben qué decir, sino el silencio de quienes comprenden que ciertos dolores no necesitan explicación. Te vi cuando llegaste, dijo él,
Por fin, vi en tus ojos el mismo vacío que veo en los míos. Elena bajó la mirada. La frase la golpeó con fuerza, pero no como una herida, sino como un espejo. Lo perdí todo. En minutos, respondió. Yo, también. Ella se volvió hacia él, y por primera vez, sus miradas se encontraron con profundidad. Allí no había juicio, no estaba esa mirada que pesaba su cuerpo como mercancía en rebaja. Había reconocimiento, como dos náufragos que, por casualidad, fueron arrastrados a la misma isla. Arthur extendió el libro. La invención de las alas. ¿Lo has leído? Elena sonrió con los ojos. Aún no, tiene una frase que siempre me toca, dijo él. A veces, el silencio dice todo lo que necesitamos oír. Ella asintió, sintiendo arder los ojos. Así era con ellos, pocas palabras, pero que cargaban océanos enteros. Esa noche, Elena leyó el libro de una sola vez. Sustituyó el dolor por la historia, sustituyó el peso del pasado por páginas que hablaban de libertad, y durmió, con el libro sobre el pecho, con una sonrisa leve en la comisura de los labios, con un pensamiento que la asustó. ¿Será que estoy empezando a sentir algo por él? Pero aún era demasiado pronto para eso. Ella todavía era pedazos, todavía era miedo. Lo que no sabía es que Arthur también tenía miedo, pero, por primera vez en años, al mirarla, sentía algo parecido a la esperanza. Dos silencios se habían encontrado, y juntos, estaban aprendiendo a hablar. En los días que siguieron, Elena notó algo que ya no sabía reconocer. Estaba esperando los encuentros, no los planeaba, no los forzaba, pero bastaba oír los pasos de Arthur a lo lejos para que su corazón empezara a cambiar de ritmo. Era sutil, pero era real, y eso la asustaba. Ya se había enamorado antes, o al menos, creía que sí. Había soñado, en silencio, con el día en que alguien la mirara con encanto, pero ese día nunca llegó. En todas las ocasiones, lo que recibió fue tolerancia, lástima, o ese tipo de atracción secreta que nadie se atrevía a admitir en público. Con Arthur era diferente. Él no miraba su cuerpo como si fuera una maldición, no la trataba como un acto de caridad. Él la escuchaba, y eso era lo que más dolía, porque cuanto más se acercaba, más Elena recordaba a la niña que creía merecer amor verdadero, y que tantas veces fue enseñada a silenciar ese deseo. La tarde del jueves, doña Beatriz tuvo que viajar para cuidar a una hermana enferma. Dejó la casa a cargo de los dos. Si necesitan algo, llámenme, dijo, antes de cerrar la puerta con ese sonido largo de despedida. Elena pasó el día ocupándose de las tareas, tratando de distraerse, pero la presencia de Arthur en los pasillos, en la terraza, en el jardín, era como un perfume en el aire, invisible, pero imposible de ignorar. Al anochecer, él apareció en la cocina con una botella de vino. Pensé que podríamos cenar juntos, solo si tú quieres, dijo, con la voz baja, casi avergonzada. Elena sintió las manos sudar. Quiso decir que no, quiso huir, pero dijo que sí, y fue en ese sí que comenzaron a aparecer las primeras grietas. La mesa fue puesta con sencillez, velas pequeñas, platos simples, cubiertos antiguos. Arthur preparó una pasta con salsa rústica, el tipo de comida sin pretensión, pero hecha con cuidado. Elena se puso un vestido azul oscuro, amplio, pero que dejaba los hombros al descubierto, y por un instante, frente al espejo, se sintió hermosa. Durante la cena, hablaron. De verdad, Arthur contó que perdió a su esposa en un accidente de auto 3 años atrás. Dijo que aún se sentía culpable por haberla dejado ir sola, que se aisló porque el mundo se volvió un lugar sin color. Elena escuchó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Después, contó lo del altar, la mirada de desprecio, la risa de los invitados, el vestido blanco que nunca más quiso ver. Cuando terminó, esperó con pasión. Pero Arthur no ofreció eso. Él era ciego, o dijo simplemente, y cruel. Ella sonrió, tímida. Me sentí tan indeseada, confesó. Y yo nunca he deseado a alguien tanto como te miro ahora, respondió él, con los ojos fijos en los de ella. Silencio, pero no el silencio de la vergüenza, el silencio del asombro, del espejo roto siendo pegado por primera vez. Elena desvió la mirada, sintió el peso de sus inseguridades gritando dentro del pecho, pero algo ahí, dentro
de ella, quería quedarse, quería creer, quería intentar. Cuando se despidieron esa noche, no hubo toque, ni beso, solo una mirada prolongada en la puerta, y una certeza compartida. Eso no era solo amistad, pero tampoco era prisa. Era un comienzo. Despertó antes del amanecer esa mañana. La habitación aún estaba oscura, pero la mente de Elena ya estaba llena de pensamientos que no podía silenciar. Las palabras de Artur de la noche anterior resonaban como un secreto repetido en susurros. Nunca he deseado a alguien tanto como te miro ahora. Se tocó los brazos, como si pudiera encontrar allí la belleza que él decía ver, pero todo lo que sintió fue el cuerpo que tantas veces le causó dolor, el mismo cuerpo que fue motivo de burla, de desprecio, de vergüenza. ¿Podía Artur verla realmente, sin filtros? ¿O será que, como tantos otros, estaba confundiendo ternura con amor? Intentó alejar esos pensamientos. Bajó, preparó el té, organizó los libros, pero la inquietud la acompañaba por todos los rincones, como una sombra silenciosa. Cuando salió al jardín, vio que Artur ya estaba allí, arrodillado junto a las lavandas, con las manos sucias de tierra y el semblante distante. Él no sonrió al verla, pero sus ojos se suavizaron. ¿Dormiste bien?, preguntó, sin levantarse. No mucho, respondió ella, sincera. Yo tampoco. Elena se agachó a su lado. Comenzó a arrancar algunas malas hierbas entre las flores, sin decir nada. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Era íntimo. A veces pienso que no merezco volver a empezar, dijo él de repente, como si aún estuviera atrapado en aquella carretera. En esa noche, Elena lo miró con delicadeza, y yo pienso que no merezco ser amada, como si lo que me hicieron fuera una prueba viva de que soy menos. Artur suspiró. Entonces los dos estamos intentando aprender a merecer, ¿no? Ella asintió, y en ese momento, entre lavandas y tierra húmeda, algo entre ellos se fortaleció. No era una pasión apresurada, era complicidad, pero la paz que Elena comenzaba a sentir no duraría mucho. Esa misma tarde, mientras organizaba las cartas antiguas de doña Beatriz, un sobre sin remitente llamó su atención. Era reciente, el sello era nuevo, y estaba dirigido a ella. Elena sintió un vuelco en el estómago, lo abrió con cuidado, con los dedos temblorosos, y entonces leyó: vi tu foto el otro día. Estás diferente, aún pienso en ti. Quiero hablar, podemos encontrarnos. Eduardo. El nombre cayó sobre ella como una piedra en el pecho. Casi había olvidado lo que era leer esas letras, la caligrafía perfecta, el tono frío, pero ahora disfrazado de dulzura. Él, el mismo que la humilló ante todos, el mismo que dio la espalda sin culpa. Ahora, escribía. Elena cerró el sobre y lo escondió en el fondo del cajón, como si pudiera ocultar el pasado, pero ya era tarde. El simple recuerdo de Eduardo, el nombre escrito en papel, el peso de sus palabras, comenzaron a abrir las heridas que apenas habían empezado a cicatrizar, y con ellas, la duda. ¿De verdad merecía seguir adelante? ¿Estaba lista para amar de nuevo? ¿O todo aquello no era más que un engaño, un consuelo pasajero? Esa noche, no cenó con Artur. Fingió estar cansada. Subió a su habitación antes del atardecer, y lloró, no por Eduardo, sino por lo que él aún representaba dentro de ella. La voz que decía que nunca sería suficiente. Quería olvidarlo, pero él había vuelto, y lo peor, sabía que no vendría. Solo con palabras, Eduardo traería recuerdos, culpas, y tal vez, el deseo de recuperar lo que él mismo destruyó. Lo que Elena no sabía era que Artur, desde afuera, también lo sentía. Sentía que algo había cambiado. Sentía que, una vez más, ella estaba construyendo muros donde antes había dejado abiertas ventanas, y el miedo volvió, esta vez, para los dos. 2 días, fueron 2 días en silencio, 2 días sin los libros dejados sobre la mesa, sin las conversaciones al pie de la escalera, sin el té compartido al final de la tarde. Artur no insistió, pero su mirada era de espera, y la de Elena, de huida. Intentaba llenar el tiempo con las tareas de la casa, limpiar, reorganizar o inventar pretextos, pero dentro de ella, el sobre de Eduardo se reabría cada vez que su mente se detenía. Era como una voz fría, dulce y traicionera, que susurraba: aún estoy aquí,
Aún puedo volver, pero lo que más la perturbaba no era la nostalgia, era el miedo de no saber decir no. ¿El miedo de qué? En el fondo, todavía necesitara la validación de quien la destruyó, como si el dolor necesitara un último beso. Para cerrarse, en la mañana del tercer día, sonó el timbre. Era temprano, la brisa matutina aún cargaba el olor del rocío. Elena, distraída, fue a abrir pensando que sería alguna entrega cualquiera. Al abrir la puerta, se congeló. Eduardo, allí, de pie, vestido como siempre, camisa impecable, blazer de lino claro, zapatos pulidos, pero lo que más dolía era la sonrisa. «Estás hermosa», dijo él, como si los últimos meses no hubieran existido. Elena sostuvo la puerta con una mano, todo su cuerpo temblaba, no de amor, de rabia, de vergüenza reabierta. «¿Qué haces aquí? Quería verte», respondió. «Simple, necesitaba verte y pedirte perdón, por la forma, por la cobardía, por todo». Ella rió, amarga, por la forma. Eduardo bajó los ojos. Era inmaduro. «Elena, tenía miedo, te vi allí, tan diferente de lo que esperaba, y yo, fui débil, lo admito». Elena cruzó los brazos, protegiendo el pecho, donde el corazón latía como una alarma. «No, era miedo, era prejuicio». Él suspiró. «Quizá, pero he cambiado. Desde aquel día no puedo sacarte de la cabeza. Vi tus fotos. Estás diferente, más hermosa, más ligera, más mujer». Elena sintió que la bilis subía. Más hermosa, más ligera, como si ahora, sí, valiera algo. «¿Y qué quieres? Oh, Eduardo, que te dé las gracias». Él se acercó, pasó los dedos por el cabello, como solía hacer siempre que quería controlar la situación. «Solo quiero hablar, escucharte, tal vez. Empezar de nuevo», repitió ella, incrédula. «Me rechazaste en el altar, oh, Eduardo, ante Dios, mi familia, un pueblo entero. Y ahora quieres hablar». «No quiero perderte para siempre», dijo él, con una mirada que mezclaba arrepentimiento y deseo. «Fuiste la única mujer que me hizo sentir culpa. Eso debe significar algo». Antes de que Elena pudiera responder, un sonido de pasos se oyó detrás de ella. Artur se detuvo a pocos metros de la puerta, observando, los ojos oscuros atentos, la mandíbula apretada. «¿Todo bien?», preguntó, con voz baja pero firme. Elena respiró hondo, miró a Eduardo, luego a Artur, y en ese instante, sintió el abismo entre los dos. Eduardo la miraba como quien quiere poseer, Artur como quien quiere cuidar. «¿Todo bien?», respondió Elena. Él ya se iba. Eduardo pareció vacilar. «Podemos vernos más tarde. Solo hablar. Cenar, tal vez». Elena respiró profundo. «Tengo trabajo y una vida, y en esa vida ya no hay espacio para fantasmas». Cerró la puerta, despacio, pero con la fuerza de quien cierra un ciclo. Al girarse, Artur aún estaba allí. No dijo nada, solo la miró, con el dolor de quien teme estar perdiendo algo que apenas comenzó. Elena tampoco dijo nada. Subió las escaleras con el pecho ardiendo. No sabía qué vendría después, pero sabía que ese reencuentro lo había cambiado todo. Ahora, el pasado rondaba, y si no era lo suficientemente fuerte, tal vez el presente también sería destruido. Elena cerró la puerta y subió las escaleras con pasos pesados. A cada escalón, la conversación con Eduardo reabría cicatrices que creía haber dejado atrás. Pero no era solo su presencia lo que la perturbaba, era lo que él despertaba dentro de ella, esa vieja sensación de no ser suficiente, de solo ser amada si encajaba en las expectativas de los demás, de tener valor solo si cambiaba. Se detuvo frente al espejo del pasillo. Se miró, el mismo rostro, el mismo cuerpo, pero algo había cambiado. Ahora, había un brillo en sus ojos que antes no existía, y ese brillo no tenía nada que ver con Eduardo. Bajando a la cocina, encontró a Artur de espaldas, lavando una taza. «Gracias», dijo ella, en un susurro. Él se giró. Su mirada era serena, pero en su expresión pesaba algo oculto. «¿Por qué? ¿Por aparecer? ¿Por estar ahí cuando lo necesité?» Artur asintió, secó sus manos y se apoyó en el fregadero. Era él, ¿verdad? Sí. «¿Y qué quiere?» Elena vaciló. No quería mentir, pero tampoco sabía cómo decir que una parte de ella aún temblaba ante ese hombre. Dijo que cambió. «¿Qué quiere hablar?» «Pero no importa». Artur no respondió,
solo miró la taza entre sus manos. ¿Se fue? Sí. Más silencio. Más preguntas. ¿Qué no se dijeron? ¿Y si vuelve? Preguntó por fin, sin alzar la vista. La pregunta le atravesó el pecho. Entonces estaré lista. Ya no soy la misma, Arthur. Él asintió despacio, pero algo en él no se movía, como si una parte ya se estuviera retirando, como si se alejara por dentro, aún parado en el mismo lugar. Solo ten cuidado, murmuró. A veces uno se confunde entre querer justicia y querer venganza, y termina abriendo la puerta a quien nunca debió haber entrado. Elena tragó saliva. No supo si esas palabras eran para ella o para él mismo. Esa noche no se vieron. Arthur pasó horas en su cuartito del fondo, con la luz encendida hasta tarde. Elena, por su parte, releyó cada carta dejada por doña Beatriz, como si buscara respuestas entre el polvo del tiempo. En los días que siguieron, algo se rompió entre los dos. No pelearon, no se alejaron físicamente, pero el silencio volvió a ser barrera, no refugio. Arthur comenzó a salir más temprano y regresar más tarde. Evitaba la cocina, evitaba el jardín, y cuando se cruzaban las miradas, había una sombra en él, como si ya se estuviera preparando para perder. Elena lo notaba y dolía, porque una parte de ella quería correr hacia él, explicarlo todo, aferrarse a lo que nacía, pero otra parte estaba confundida, tan acostumbrada al rechazo, que ahora no sabía cómo lidiar con alguien que simplemente se quedaba. Al final de la semana, encontró una nota sobre la mesa: estaré fuera unos días, necesito tiempo para pensar. ¿La casa sigue siendo tuya? Arthur permaneció inmóvil por largos minutos, con el papel temblando entre sus manos. Él se estaba yendo, y ella, tal vez había dejado que eso ocurriera, pero no podía culparlo, porque aún no sabía qué quería, o mejor dicho, sí lo sabía, pero no sabía si era digna de tenerlo. Y entonces, cuando sonó el teléfono esa misma tarde, el destino se encargó de ponerla a prueba. Hola, Elena, soy Eduardo, sigo en la ciudad. ¿Crees que podríamos hablar? Su silencio fue tan largo que él casi colgó. Elena, ella respiró hondo. Mañana, a las 4, en el café de la plaza. Colgó antes de escuchar la respuesta. Cerró los ojos y sintió que algo a punto de suceder cambiaría todo, para siempre. El reloj de la pared marcaba las 15:58 cuando Elena llegó al café de la plaza. Era un lugar sencillo, con mesas pequeñas cubiertas de manteles floreados y tazas de porcelana que aún conservaban el aroma de la infancia y del tiempo lento. Eligió una mesa cerca de la ventana, donde la luz del atardecer dibujaba sombras largas sobre el suelo de baldosas. Llevaba una blusa color vino, discreta, pero que abrazaba sus curvas con dignidad. No estaba allí para impresionar, estaba allí para cerrar un ciclo. Eduardo llegó puntualmente, como siempre, elegante, calculado, con ese aire de quien sabe que siempre puede ser perdonado y que cree que todo puede reconstruirse con palabras bonitas. ¿Estás diferente?, dijo al sentarse. Estoy viva, respondió Elena, sin sonreír. Él carraspeó, incómodo, pidió un café. Ella solo lo observaba, como quien presencia una obra de teatro cuyo final ya conoce. ¿Sabes? He pensado mucho en todo, en nosotros. Nosotros, lo interrumpió ella. Hubo un nosotros. Él apretó los labios. Intentó mantener el control, tal vez no de la manera correcta, pero había algo. Yo lo sentí, y verte de nuevo me hizo dar cuenta de cuánto me equivoqué. ¿No te equivocaste, Eduardo? Me destruiste, delante de todos, delante de mí misma. Él bajó la mirada. Era inmaduro, arrogante, tenía miedo. Tú eras tan... Elena lo miró fijamente. Gorda, ¿es eso? Él vaciló. No eras lo que yo esperaba. Elena, me crié en un mundo donde la apariencia lo es todo, donde las mujeres son trofeos, y tú apareciste allí, vestida de verdad, mientras yo estaba rodeado de máscaras. Me sentí expuesto. Ella respiró hondo. Eso era lo primero verdadero que él decía desde que llegó. ¿Y ahora? ¿Por qué volviste? Eduardo la miró con los ojos ligeramente húmedos. Porque desde que te fuiste, todo perdió sabor. Las mujeres, los negocios. No puedo dejar de pensar en ti, en quién eras, en cómo me mirabas, en cómo no fingías, y en cómo te avergonzaba. Susurró Elena. ¿Herida? No, dijo él, con una firmeza inesperada. En cómo te perdía,
mientras aún estabas allí. Silencio. La taza de café se enfriaba entre ellos. La mesa parecía demasiado pequeña para tantos sentimientos. Hoy, demasiado grande para cualquier toque. ¿Qué quieres, oh Eduardo? Una oportunidad, una verdadera. Quiero conocerte, sin velo, sin altar, solo a ti. Y si sigo siendo la misma, el mismo cuerpo, los mismos traumas, entonces serás tú. Y eso es lo que deseo. Elena lo observó durante largos segundos. Intentaba descifrar si había sinceridad en sus palabras o culpa disfrazada de deseo. El tiempo pasaba lento, y cuando el camarero se acercó con la cuenta, ella la tomó primero. Yo pago, no hace falta. Lo sé, pero quiero hacerlo. Porque hoy, decido yo. Se levantó. Eduardo se quedó sentado, sin saber qué decir. Antes de salir, ella se giró. Soy una mujer completa, Eduardo, con curvas, con dolores, con fuerza, y tú no me elegiste cuando era vulnerable. ¿Estás preparado para elegirme ahora que sé lo que valgo? Él no respondió, y ella se fue. En la acera, el aire parecía más liviano, pero el pecho, no. ¿Por qué? Mientras se alejaba, el nombre de Artur resonaba como un susurro no resuelto, y al llegar a casa, encontró una nueva nota en la puerta. Volvió y estaré en el jardín. Si quieres hablar, te estaré esperando. Elena apretó el papel contra su pecho y lo entendió. La elección no era entre dos hombres, era entre la mujer que fue y la mujer en la que se estaba convirtiendo. El cielo nocturno estaba despejado, con estrellas esparcidas como promesas en la oscuridad. Elena bajó las escaleras despacio, con el billete aún en las manos. Cada paso parecía resonar dentro de ella como un tambor suave, marcando el ritmo de un corazón que intentaba controlar. La casa estaba en silencio. Doña Beatriz aún no había regresado del viaje, y todo parecía suspendido entre el ayer y lo que estaba por suceder. Al salir al jardín, vio a Artur sentado en el banco de madera bajo la morera, las manos unidas entre las rodillas, los hombros encorvados. No se giró al oír los pasos, pero parecía saber que era ella. Elena se acercó en silencio, se sentó a su lado. Durante algunos segundos, ninguno de los dos dijo nada. Solo escucharon el sonido del viento entre las hojas y el silencio palpitante que ambos llevaban en el pecho. El vino, dijo ella. Por fin, Artur respiró hondo. Lo imaginé. Nos vimos esta tarde. Él no respondió, pero sus dedos se entrelazaron con más fuerza. Quise escuchar lo que tenía que decir. Una parte de mí lo necesitaba. Artur giró el rostro lentamente, la sombra de las hojas cruzando su mirada. ¿Y qué dijo? ¿Qué quería que volviera? ¿Qué se arrepentía? ¿Qué? Me perdió mientras yo aún estaba allí. Artur apretó los labios, como si las palabras le dolieran. ¿Y tú? ¿Qué sentiste? Elena dudó, no porque no supiera la respuesta, sino porque le temía. Sentí rabia y miedo, y por un segundo sentí lástima. Pero después sentí orgullo. ¿Orgullo?, preguntó él. Sorprendido, ella asintió, girándose completamente hacia él. Porque no temblé, no me incliné, no necesité su aprobación para sentirme viva. Por primera vez, sabía lo que valgo. Los ojos de Artur brillaron bajo la luz tenue del jardín, pero aún había dolor allí, un temor, como si esperara ser descartado en cualquier momento. ¿Y por qué estás aquí? Entonces, Elena respiró hondo, miró sus manos, las líneas profundas en sus dedos, la soledad que él cargaba como quien lleva un luto. Porque contigo quería compartir esto, porque fuiste tú quien se quedó cuando yo no tenía nada que ofrecer, fuiste tú quien me vio, sin necesidad de reconstruirme. Artur cerró los ojos por un segundo, como si contuviera una emoción que amenazaba con desbordarse. Porque tuve miedo, Elena, de apegarme, de permitirme sentir, de perder otra vez. Ella se acercó, acortando el espacio entre ellos, y yo tuve miedo de ser amada. Las palabras flotaron en el aire. Nos enseñan toda la vida a protegernos, susurró ella, pero nadie nos enseña a permitir, a confiar. Artur extendió la mano, no para tocar, sino como quien ofrece un voto silencioso. Elena entrelazó sus dedos con los de él, por primera vez, sin miedo, sin vergüenza, sin prisa. No sé qué somos, dijo ella, pero sé lo que ya no quiero ser. Una mujer que acepta migajas cuando merece un banquete. Él sonrió, pequeño, sincero. Entonces quédate, no como quien necesita,
sino como quien elige. Y allí, bajo las estrellas, con el aroma de la tierra y las lavandas alrededor, Elena sintió que algo nacía. Algo lento, fuerte, sin promesas vacías, solo dos corazones rotos intentando encajar, sin perderse. No hubo beso, todavía no, pero hubo verdad, y a veces, la verdad es el primer gesto de amor. A la mañana siguiente, el jardín parecía otro. El sol caía suave sobre las hojas, y hasta los pájaros parecían cantar con más delicadeza. Elena despertó con los dedos aún recordando el roce de Artur, aquel entrelazado simple, pero lleno de todo lo que nunca le habían dado, de elección, calma, o verdad. Se vistió con cuidado, recogió el cabello en un moño suelto, y, por primera vez en muchos años, no se apresuró a esconder sus curvas bajo capas de ropa. No era otra mujer, era la misma, pero ahora sabía que merecía existir, completa. En la cocina, Artur preparaba el café. Había pan fresco sobre la mesa, una pequeña mantequilla artesanal y una tetera humeante al lado de 2 tazas. Cuando ella entró, él simplemente sonrió. Nada fue dicho, y nada necesitó serlo. Se sentaron uno frente al otro como 2 viejos amigos que, por casualidad, se habían reencontrado en el momento justo. Con cada bocado, un silencio cómodo. Con cada sorbo, una mirada que decía más de lo que las palabras podían sostener. Y así pasaron los días siguientes, juntos en el jardín, en la terraza, entre libros y caminatas por el sendero que llevaba al río. Artur empezaba a hablar más, contaba historias de infancia y recuerdos de su esposa, y miedos que aún lo visitaban por las noches. Elena lo escuchaba con una atención rara, no como quien quiere arreglar, sino como quien conoce el valor de ser escuchado. Él, por su parte, aprendía a observar los pequeños gestos de ella, la forma en que tocaba las flores con delicadeza, cómo cerraba los ojos al sentir el viento en el rostro, cómo aún dudaba cuando alguien la elogiaba. Se estaban descubriendo, no con la urgencia de los enamorados, sino con la delicadeza de los sobrevivientes. Pero toda primavera carga sus tormentas, y la de ellos apenas comenzaba. La tarde del viernes, mientras ayudaba a doña Beatriz a organizar los álbumes antiguos, Elena encontró una caja de cartón con sobres guardados, fotos, recortes de periódicos, cartas cubiertas de polvo, entre ellas, una tarjeta blanca con letras doradas, de invitación oficial de boda a Eduardo, de Elena. El aire le faltó. Por un instante, ¿cómo podía existir todavía ese pedazo de papel allí? Fue tu padre quien lo mandó después del escándalo. Pensé que debía guardarlo, por respeto, dijo Beatriz, que todo lo sabía, incluso sin preguntar. Elena sonrió, pero por dentro, la herida se reabría. Esa misma noche, recibió un mensaje en el celular. Estoy hospedado en el hotel junto a la estación. Necesito verte. No he renunciado a ti, Eduardo. Ella borró el mensaje. Luego tomó el celular otra vez. Lo leyó, lo borró de nuevo, pero la inquietud quedó, y Artur lo percibió. ¿Estás bien?, preguntó más tarde, al verla inquieta. Sí, solo cansancio, mintió, pero él sabía, porque conocía ese silencio como pocos. Al día siguiente, un sobre fue dejado en la portería de la casa. Era una propuesta, firmada por Eduardo, una carta extensa, promesas de un nuevo comienzo, viajes, confort, reconocimiento, una solicitud formal de reconciliación y, al final, una frase que heló a Elena por dentro: si quieres verme, ven a la cena benéfica del ayuntamiento. Estaré allí, esperando. Artur encontró el sobre antes de que ella pudiera esconderlo. No preguntó, no hizo falta. La expresión en su rostro lo decía todo. Él ha vuelto a insistir, dijo Elena, con voz baja, pero no voy a ir. Eso no cambia nada. Artur la miró a los ojos. Yo no soy un hombre que ruega, Elena, pero tengo miedo de perderte ante una versión tuya que ya no existe, y tengo aún más miedo de perderte ante un hombre que no sabe amar. Ella sintió la garganta cerrarse. No voy a esa cena, Artur, pero ¿y si vas?, preguntó él. Por ti, por él, por orgullo. Necesito saber. Ella se levantó, frustrada, asustada, herida. No estoy eligiendo entre ustedes. Estoy tratando de elegir por mí. Él guardó silencio, y por primera vez, un muro invisible se alzó entre los dos. La verdad era que el amor crecía entre ellos, pero el terreno aún era frágil, lleno de raíces antiguas, dolores no resueltos,
dudas mal curadas, y bastaba un viento más fuerte para que todo comenzara a tambalear. El día de la cena llegó envuelto en una inquietud que Elena no lograba silenciar. Intentó ignorarla, se sumergió en el trabajo, leyó, organizó estanterías, preparó el té favorito de doña Beatriz, pero la invitación rondaba su mente como una melodía incómoda, suave, insistente, impertinente. Arthur estaba distante, no por venganza, sino por protección. Conocía bien ese camino, el de la duda. Sabía que, a veces, las personas necesitan enfrentar a sus propios fantasmas antes de elegir la luz. Al final de la tarde, Elena quedó sola en la habitación. Sentada frente al espejo, sostenía el vestido más bonito que tenía, azul oscuro, con tirantes anchos y una tela que abrazaba su cuerpo sin apretarlo. No quería ir, pero tampoco quería esconderse. Parte de ella necesitaba verse bajo otra luz. Parte de ella quería demostrarse que ya no era la mujer que temblaba en el altar. No por Eduardo, sino por sí misma, y fue así como, a las 8:02 por la noche, Elena llegó a la entrada del salón del ayuntamiento. La música de fondo era elegante. Luces tenues, copas de cristal y personas vestidas con máscaras invisibles. Ella entró sola, altiva, hermosa, segura o fingiendo muy bien estarlo. Las miradas llegaron como de costumbre, algunas de sorpresa, otras de juicio, pero esta vez no se encogió, pasó entre todos con la cabeza en alto. Eduardo la vio de inmediato, sonrió ampliamente, como si ella fuera la última pieza de un rompecabezas que intentaba completar. Elena, dijo, acercándose con pasos calculados. ¿Viniste? Ella asintió, firme. Vine por mí, no por ti. Ya es un comienzo. Él le ofreció una copa de vino. Ella la aceptó, por educación, por cautela, por tener el control. Durante algunos minutos, conversaron. Eduardo hacía bromas sobre el pasado. Intentaba parecer ligero, maduro, pero sus ojos aún tenían esa chispa de posesión, como quien quiere recuperar no el amor, sino lo que perdió por orgullo. ¿Sabes que aún me gustas, verdad?, dijo, inclinándose un poco. Provocas en mí algo que ninguna otra mujer provoca. Elena sonrió, no de encanto, sino de certeza. Porque no me minimizo por ti, respondió, y eso asusta. Eduardo quedó en silencio, desconcertado. Ella continuó, quieres una mujer que te admire, pero no que te confronte. Quieres a alguien moldeable. Y yo aprendí a ser completa. En ese momento, sintió un peso en la espalda. Se giró, y lo vio, Arthur, al otro lado del salón, quieto, inmóvil, la mirada fija en ella. Elena sintió que el mundo giraba por un instante, no por culpa, sino por miedo a perder lo que aún no sabía cómo nombrar. Él la vio con Eduardo, vio la copa, la sonrisa, y en su mirada, no había ira, había dolor, el de quien reconoce un patrón repitiéndose. Elena se apartó de Eduardo sin decir palabra. Caminó por el salón como si cada paso fuera una súplica de perdón. Pero cuando llegó cerca, Arthur ya se había ido. Corrió hasta la puerta. Nada. El jardín estaba vacío. La noche, fría. El silencio, cruel. Él se había marchado. Y con él, el hilo más delicado de todo lo que estaban construyendo. Elena volvió a casa en silencio. Se sentó en la cama. Se desvistió despacio. Se miró. En el espejo, la mujer reflejada allí era la misma, pero ahora estaba rota por dentro, no por lo que sentía por Eduardo, sino por lo que tal vez había perdido con Arthur, porque a veces, un paso, por pequeño que parezca, es suficiente para romper un puente construido con tanto cuidado, y ella lo sabía. Ese puente tendría que reconstruirse desde cero, si aún era posible. La noche pasó lenta, el tic-tac del reloj parecía burlarse del tiempo, como si quisiera prolongar cada segundo de arrepentimiento. Elena no durmió, se revolvía en la cama, se levantaba, intentó escribir, intentó no pensar, pero todo en su mente volvía a la mirada de Arthur antes de desaparecer por la puerta del salón. No había sido una traición, ella lo sabía, pero había dolido porque en el corazón de quien ama, la intención pesa más que el acto. Al amanecer, fue directo al fondo de la casa. Golpeó la puerta del cuartito de Arthur. Ninguna respuesta. Lo llamó, esperó. Nada. Fue doña Beatriz quien la encontró sentada en la escalera del jardín, con los ojos vacíos y las manos temblorosas. Se fue temprano, dijo la señora con voz baja. Llevó pocas cosas, pero dejó esto.
Le entregó un sobre. Elena lo abrió con cuidado. Necesito respirar. No porque no te ame, sino porque no sé cómo encajar en tu vida. Te vi con él. Y comprendí que mi miedo no era perderte, era nunca haber sido verdaderamente elegido. Tú me viste cuando nadie más lo hacía, pero, por un instante, volviste a mirar el pasado, y yo soy un hombre que solo sabe vivir en el presente. Si quieres encontrarme, estaré donde todo comenzó, si no, deseo que seas feliz. Arthur leyó la carta 3 veces, y cada vez dolía más. No era una despedida amarga, era una confesión de debilidad, de amor, de vulnerabilidad. Arthur se alejaba, no por orgullo, sino por miedo a ser solo el consuelo. Elena sintió el corazón hundirse. ¿Por qué? En parte, él tenía razón. Por más que quisiera convencerse de que estaba lista, aún era prisionera de memorias, y ahora, si no actuaba, perdería al único hombre que la había visto antes de que ella misma pudiera verse. Esa tarde, salió a buscarlo. Fue al río. Nada. A la panadería donde él compraba pan. Tampoco. Pasó por el mercado. Por los senderos. Nada. Solo cuando llegó a la antigua estación de tren, cerrada desde hacía años, pero aún en pie, cubierta de hiedra y musgo, vio una silueta sentada en el banco de madera que resistía al tiempo. Era él, solo, el rostro vuelto hacia los rieles oxidados, la barba sin afeitar, la respiración lenta. Elena se acercó despacio, se detuvo a pocos pasos. Él no se giró, pero sabía que era ella. Te vi irte, y el suelo desapareció bajo mis pies, dijo ella, con voz baja. Te sexta eligiendo dónde. ¿Ya no cabías? Respondió él, sin levantar la mirada. Ella respiró hondo. No fui por él, fui por mí, para mirar al pasado a los ojos y decir, ya no soy esa mujer. Arthur cerró los ojos. ¿Pero estabas con él? Sí, por una hora, pero contigo llevo días. Y fueron esos días los que lo cambiaron todo. Silencio. Ella se acercó más, se sentó a su lado. Soy imperfecta, Arthur, frágil a veces, pero nunca he dudado de lo que siento contigo. Solo, estoy aprendiendo a sentir sin miedo. Él finalmente la miró. No necesito ser el único en tu vida, Elena, pero necesito ser real. Y para eso, tienes que cerrar las puertas que aún dejan entrar al pasado. Ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Entonces ayúdame a cerrarlas. Pero no me dejes sola en la oscuridad. Arthur tomó su mano, esa misma mano que ya había sostenido con timidez, y esta vez no la soltó. Solo prométeme que, la próxima vez, me elegirás sin dudar. Lo prometo, dijo ella, porque ahora sé quién soy, y sé quién eres tú, y sé que contigo quiero construir lo que nunca me ofrecieron, un amor completo. El viejo banco de la estación fue testigo del primer abrazo sincero de los dos, largo, tembloroso, lleno de todo lo que las palabras ya no podían cargar, y allí, entre rieles olvidados y brisa templada, comenzaron de nuevo, no desde cero, sino desde el ahora. Los días que siguieron al reencuentro fueron de pasos lentos, pero firmes. Elena y Arthur no intentaron volver al punto donde se habían quedado. Comenzaron de nuevo, sin prisas, sin ilusiones. Era como restaurar una casa antigua, respetar los cimientos que aún servían, pero tener el valor de cambiar lo que ya no sostenía. Caminaban por los senderos al atardecer, tomaban café en la terraza, sin hablar demasiado, pero con las miradas siempre diciendo algo, y poco a poco, los silencios volvieron a ser refugio, no barrera. Doña Beatriz, con su sabiduría disfrazada de distracción, sonreía cada vez que los veía juntos. Los corazones más heridos son los que mejor saben cuidar, cuando se lo permiten, decía ella, sirviéndote como quien sirve consejos. Pero como todo lo que empieza a florecer, tarde o temprano, el mundo intenta podarlo. Una mañana lluviosa, Elena recibió una llamada inesperada. Su madre. Elena, tu padre quiere hablar contigo. Supo que Eduardo estuvo allí, y también supo que estás viviendo con un hombre. La voz venía cargada de juicio disfrazado de preocupación. Vivo conmigo, mamá, con mis decisiones, con mi dignidad, con alguien que me ve y no me esconde. Pero sabes que todo esto aún puede arreglarse. Eduardo está dispuesto, tiene posición, recursos, todavía te quiere. Elena sonrió, amarga. Él nunca me quiso borrar la culpa, y ustedes siempre quisieron borrar mi presencia. Ahora es tarde, estás cometiendo un error, hija. Tal vez
pero es mío, y por primera vez, lo voy a sostener hasta el final. Colgó, y respiró profundamente, como quien se quita el último escombro del pecho. Pero la paz duró poco. Al día siguiente, Eduardo apareció una vez más, esta vez, con sus padres, en la puerta de la casa de doña Beatriz. Vine a resolver todo de una vez, dijo él, confiado, como si aún jugara con las cartas del pasado. Artur salió de la casa y se colocó al lado de Elena. No dijo nada, solo estuvo. Su presencia bastaba, era escudo, era raíz. Amo a esta mujer, dijo Eduardo, y ella merece estar a mi lado, no en este lugar olvidado, junto a un hombre roto. La frase dolió, pero no en Artur, dolía en Eduardo, porque reflejaba todo lo que aún era, un hombre que confundía amor con posesión, que no sabía ver el valor de lo que no podía controlar. Elena dio un paso al frente, alzó el rostro, y habló con la firmeza de quien, por fin, se ha encontrado. Sois gorda, soy intensa, estoy llena de historias y cicatrices, pero, por encima de todo, soy libre, y por eso no te pertenezco, ni ahora, ni nunca. La madre de Eduardo intentó intervenir. El padre bajó la mirada, avergonzado, pero Elena no retrocedió, ni Artur. Juntos, como dos sobrevivientes que eligieron caminar lado a lado, sin prometer perfección, solo presencia. Los visitantes se fueron en silencio. Doña Beatriz aplaudió desde el portón. Esa fue la mujer que siempre supe que vivía dentro de ti, dijo. Tardó en salir, pero salió en el momento justo. Esa noche, Elena y Artur se sentaron en el viejo banco del jardín. La lluvia había cesado. El olor a tierra mojada llenaba el aire. ¿Estás segura?, preguntó él, en un susurro. Lo estoy, incluso con el mundo diciendo lo contrario. Principalmente por eso, él la atrajo hacia sí, y por primera vez se besaron. No fue un beso de película, fue real, con los ojos cerrados, las manos temblorosas, los suspiros contenidos, el tipo de beso que solo existe cuando el amor llega después del dolor, cuando la elección llega después de la duda, cuando él, sí, se dice entero, y en ese beso, Elena no se sintió gorda, ni rechazada, ni juzgada, se sintió amada, simplemente. El tiempo pasó, poco, pero lo suficiente para convertir el amor entre Elena y Artur en algo sólido, no perfecto, pero verdadero. La casa volvió a llenarse de risas por las mañanas, de planes en voz baja por las tardes, y de manos entrelazadas en las noches de silencio. Elena se sentía viva, no como quien intenta aparentar estar bien, sino como quien se reconstruyó desde adentro. El espejo, antes enemigo, ahora reflejaba a una mujer completa, no porque estuviera delgada o transformada, sino porque estaba siendo mirada con amor, incluso por sus propios ojos. Artur, por su parte, volvía a soñar, se despertaba más liviano, hablaba sobre reformas en la casa del fondo, sobre tal vez escribir un libro con las historias que había guardado en silencio. Comenzaba a imaginar un futuro, algo que no hacía desde que enterró a su esposa, y con ella, una parte de sí mismo. Pero como toda historia verdadera, la vida pronto pondría a prueba las promesas hechas al calor de la esperanza. Una fría mañana de lunes, llegó una carta, dirección manuscrita, sello del extranjero, venía de Lisboa, era del abogado de la tía abuela de Artur, la última pariente viva de su linaje, que había dejado una propiedad histórica en el interior de Portugal. La carta informaba que, por testamento, Artur heredaría la casa, las tierras y parte del patrimonio familiar, con una única condición: debía mudarse allí en un plazo máximo de 2 meses, permanecer al menos un año, administrar los bienes. Si no lo hacía, todo pasaría a ser propiedad del municipio como bien cultural. Artur leyó la carta en silencio. Cuando Elena entró en la sala, él aún sostenía el sobre con las manos sudadas. ¿Qué pasa?, preguntó ella, sentándose a su lado. Él la miró a los ojos, con un peso que ella no veía desde hacía semanas. Mi mundo me está llamando de vuelta. Elena frunció el ceño. ¿Cómo así?, él explicó, con calma, con honestidad. Al final, ella guardó silencio, por largos segundos. ¿Tú quieres ir?, preguntó, con la voz contenida. No lo sé, respondió él. Parte de mí quiere huir de eso, pero otra parte siente que quizá este sea el último pedazo de mi historia que aún necesita entenderse. ¿Y si vas? Él la miró de frente.
No te estoy preguntando si me dejarías ir. Te estoy preguntando si vendrías conmigo. La pregunta quedó entre ellos como una tormenta a punto de estallar. Elena sintió el corazón apretarse. Portugal, otro país, otra vida, y ella, que apenas había comenzado a encontrarse allí, en esa casa, en ese jardín, en esa ciudad donde por fin era vista con respeto, pero también sabía que Arthur merecía su propia travesía, y más aún, que quizá ese viaje podría vivirse juntos. Esa noche, caminó sola hasta el jardín, miró el banco donde se habían besado, las flores que había ayudado a plantar, y entendió, a veces, el amor no consiste en quedarse donde uno está, sino en seguir, incluso con miedo. Volvió al cuarto. Arthur estaba allí, acostado, con los ojos perdidos en el techo. Ella se sentó a su lado, le tocó la mano. «¿Voy contigo?» Él giró el rostro, los ojos llenos de lágrimas. «¿Estás segura?» «No, pero tengo fe. Y si llegamos hasta aquí, podemos llegar más lejos». Él la abrazó, fuerte, con el alma, y en ese abrazo, las raíces creadas entre muros de dolor comenzaron a transformarse en alas. La noticia de la partida se esparció por la casa como un viento lento, cargado de sentimientos encontrados. Doña Beatriz escuchó en silencio. No mostró sorpresa, solo asintió y, con una leve sonrisa en la comisura de los labios, dijo: «Siempre supe que el amor de ustedes era más grande que esta casa. Y cuando el amor es verdadero, nos lleva a lugares que jamás imaginamos». Elena abrazó con fuerza a la anciana, sintiendo un nudo formarse en su garganta. Aquella casa había sido más que refugio, había sido un útero, donde ella había renacido. Los preparativos comenzaron discretamente. Arthur se sumergió en documentos, llamadas internacionales o contactos con abogados. Elena cuidaba cada detalle. Con ojos atentos, organizaba maletas, separaba objetos personales, empacaba libros con ternura, pero con cada caja cerrada, una memoria parecía despedirse. Una tarde, mientras recogía fotos antiguas de la estantería de la biblioteca, Elena encontró una imagen suya con Margarida, tomada en los primeros días en aquella ciudad. Se la veía abatida, los ojos oscuros o perdidos, el cuerpo encorvado, como quien intenta esconderse. Sonrió. «¿Tú ya no eres esa mujer?», se dijo en voz baja. «Y no le debes disculpas a nadie por haber sobrevivido». Aún así, dentro de ella, el miedo comenzaba a crecer. No era miedo de irse, sino de perder lo que habían construido en medio de una rutina sencilla. El jardín, las conversaciones al atardecer, el aroma del café, el silencio sin tensión. Y más que eso, el miedo de que, en otro lugar, Arthur se volviera alguien distante, que su pasado en Europa hablara más fuerte, que ella dejara de ser suficiente. Una noche, después de empacar la última maleta, se sentó junto a Arthur en el suelo del cuarto. «¿Y si todo cambia allá afuera?», preguntó. «¿Va a cambiar?», respondió él. «Pero lo que importa no cambia. ¿Y si te arrepientes?». «Me arrepentí durante años de no haberlo intentado de nuevo. Ahora que te encontré, arrepentirme sería dejarte ir». Elena apoyó la cabeza en su hombro, cerró los ojos. «Aún tengo miedo». «Yo también, pero me voy». «¿Y yo me voy contigo?». Doña Beatriz organizó una cena de despedida. Invitó a algunos vecinos, viejos amigos, e incluso a la tía Margarida, que llegó con una gran sonrisa y un vestido bordado a mano. La mesa estaba llena, pero lo que más llenaba el ambiente era el afecto, las historias compartidas, las risas, entre lágrimas, el reconocimiento de que Elena se había convertido en alguien que nadie se atrevía ya a ignorar. Antes del postre, doña Beatriz alzó su copa. «A esta mujer», dijo, «que llegó herida y hoy se va completa. Y a este hombre», continuó, mirando a Arthur, «que supo amar lo que tantos fingen no ver». Aplausos, lágrimas y silencio. Esa noche, Elena escribió una carta para sí misma. La guardó en la maleta, de entre los libros. «Cuando dudes de ti, recuerda todo lo que ya has superado. Estás hecha de nuevos comienzos. Y ahora, empieza uno más». El vuelo estaba programado para dentro de 3 días, pero, en su corazón, el viaje ya había comenzado. Ella se estaba yendo, sí, pero, por primera vez, no estaba huyendo. Se estaba yendo hacia donde su amor también tenía espacio. El avión cortaba el cielo en silencio,
mientras la luz suave de la mañana se filtraba por las ventanas redondeadas. Elena mantenía los ojos cerrados, las manos entrelazadas con las de Artur, intentando contener la avalancha de pensamientos. Era la primera vez que cruzaba un océano, la primera vez que dejaba todo atrás con el corazón ligero. Y, al mismo tiempo, besado por tantas promesas que ahora flotaban en el aire, entre nubes y destinos inciertos. Portugal los recibió con una brisa húmeda y calles de piedras antiguas. Lisboa latía historia y melancolía, como si toda la ciudad respirara poesía. La casa que Artur había heredado se encontraba a unas 2 horas de la capital, en una aldea rodeada de viñedos y construcciones cubiertas de azulejos descoloridos. Por el tiempo, la casa en sí era majestuosa, pero abandonada. Puertas que crujían, paredes que clamaban por pintura, salones llenos de muebles cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas del pasado esperando ser despertados. Elena cruzó el portal principal con un suspiro largo. «Pues, vamos a tener trabajo», dijo, intentando sonreír. Artur le devolvió la sonrisa, pero sus ojos estaban cansados. Desde que habían llegado, se mostraba más callado, más reflexivo, como si el peso de la herencia comenzara a asfixiarlo. En los primeros días, intentaron adaptarse, exploraron la aldea, conocieron a los vecinos, abrieron las ventanas para dejar entrar al mundo. Durante las mañanas, Elena cuidaba el jardín olvidado, arrancando malas hierbas y devolviendo la vida a las flores. Artur se sumergía en papeles, cuentas, visitas al registro local y reuniones con abogados. El tiempo entre ellos fue disminuyendo. Las comidas se volvieron más silenciosas, las noches más cortas, las sonrisas más escasas. Elena, a pesar de estar rodeada de belleza, comenzó a sentirse sola, no como quien ha sido abandonado, sino como quien se da cuenta de que la distancia también puede existir, aún estando lado a lado. Artur estaba presente, pero parecía ausente, atrapado entre responsabilidades familiares y recuerdos que las habitaciones de aquella vieja casa insistían en revivir. Una tarde, ella lo encontró en el antiguo despacho de la tía abuela. La puerta entreabierta dejaba escapar su voz al teléfono. Tensa, en portugués europeo, demasiado rápido como para que Elena comprendiera todo. Pero el tono era el de alguien bajo presión. Cuando colgó, ella entró. «¿Todo bien?». Él dudó, «Más o menos. Hay una disputa legal. Parece que parte de la familia quiere impugnar el testamento. Esto puede tardar y complicarlo todo. ¿Y qué vamos a hacer?». «No lo sé», respondió él, por primera vez con dureza. «No lo sé, Elena. No puedo controlarlo todo». Ella dio un paso atrás, no por la respuesta, sino por la forma en que él la miró. «Yo solo», comenzó ella, pero se quedó callada. Él se levantó. «Perdón, estoy sobrecargado». Elena asintió, pero sintió el frío extenderse por dentro. Esa noche, se acostaron juntos, pero no se tocaron. La distancia entre los cuerpos era de apenas unos centímetros, pero entre los corazones parecía un mar. A la mañana siguiente, ella caminó sola por el campo detrás de la casa. Respiró hondo. El cielo estaba despejado. El sonido de las campanas de la iglesia local resonaba a lo lejos. Se sentó sobre una piedra y escribió en su cuaderno: «¿Por qué es tan difícil sentirse suficiente? ¿Por qué? Incluso cuando somos elegidas, el mundo siempre encuentra la forma de hacernos sentir pequeñas». Las lágrimas llegaron sin aviso, pero no las contuvo, porque allí, en el silencio extranjero de un nuevo país, Elena comprendió, algo doloroso: el amor es fuerte, pero necesita cultivarse, necesita ser alimentado, o se pierde, y ella no había cruzado un océano para volver a perderse. Ese día, tomó una decisión. Antes de que el mar entre ellos se volviera infranqueable, ella hablaría. La noche cayó como un velo pesado sobre la antigua casa portuguesa. Los vientos soplaban entre las rendijas de las ventanas, haciendo que las cortinas danzaran como almas inquietas. Elena encendió una sola vela en el centro de la mesa de la cocina y se quedó allí, quieta, esperando. La sopa se enfriaba. El reloj insistía en marcar el tiempo, y Artur aún no había regresado de la reunión con los abogados. Cuando entró, casi 2 horas después, traía sobre los hombros el peso de siglos, el cansancio, el estrés, las exigencias de la familia, los trámites legales.
Todo parecía acumularse sobre él, silenciando al hombre que Elena había aprendido a amar. Hice sopa, dijo ella, intentando mantener la voz serena. No tengo hambre, respondió él, quitándose el abrigo y dejando los papeles sobre la silla. Silencio. Elena cerró los ojos por un instante. Sabía que ese momento llegaría. La distancia, el agotamiento, lo no dicho, todo los empujaba hacia ese punto. Arthur, tenemos que hablar. Él suspiró. Lo sé, pero no ahora. Sí, ahora, insistió ella, con dulzura y firmeza. Porque no crucé un océano para vivir con un fantasma. Él se dio vuelta lentamente. Eso no es justo. Es verdad, la vela titilaba entre ellos. La luz amarilla proyectaba sombras en las paredes y le daba a la escena un aire casi teatral. Te estás alejando, continuó Elena, y no te pido perfección, pero crucé el océano por nosotros. Y ahora, me siento sola otra vez. Arthur se pasó la mano por el rostro. Tardó algunos segundos en encontrar palabras. No sé cómo manejar todo esto. Elena, esta herencia, esta casa, este pasado que me persigue. Y, al mismo tiempo, te tengo aquí, tan entera, tan viva, y yo me siento pequeño. No quiero decepcionarte. Elena se acercó. ¿Y entonces por qué me dejas afuera? No vine para ser una carga más en tu lista de responsabilidades. Vine porque te elegí. Y ahora, parece que no sabes qué hacer conmigo. Él la miró, y por un instante, Elena vio al hombre que había llorado por ella en el banco de la estación, el hombre que le ofrecía libros cuando las palabras eran demasiado, el hombre que veía su alma, incluso cuando aún estaba en ruinas. Tengo miedo, le dijo él, casi en un susurro, miedo de no poder con todo, de fallarte. Entonces falla, respondió ella, pero falla conmigo, no lejos de mí. No quiero perfección, quiero presencia. Las palabras cayeron como lluvia tibia sobre un suelo reseco. Arthur se acercó, tomó sus manos. ¿Todavía me amas? Elena no dudó. Nunca dejé de amarte, pero necesito que me ames con valentía. Él asintió, los ojos empañados. He estado en guerra conmigo mismo, pero tú siempre fuiste mi refugio. Y allí, en esa cocina antigua, con la sopa ya fría y la vela a punto de apagarse, se abrazaron. Un abrazo sin palabras, un abrazo de promesa, un abrazo de nuevo comienzo. Después, se sentaron a la mesa, recalentaron la sopa y comieron en silencio, pero un silencio lleno de significado. Esa noche, durmieron abrazados y, por primera vez en semanas, soñaron el mismo sueño. El mar entre ellos no había desaparecido, pero ahora había un puente. Los días siguientes fueron distintos, no por milagro ni por magia, sino porque Elena y Arthur habían hecho lo que muchos no se atreven, enfrentaron el dolor antes de que se convirtiera en abandono. Ahora, había cuidado en los gestos, pequeñas notas dejadas sobre la almohada, besos prolongados antes de las reuniones, sonrisas en los silencios, pero, sobre todo, había espacio. Elena, por primera vez, empezó a construir algo propio en ese nuevo país. Comenzó ayudando en la biblioteca comunitaria del pueblo, limpiando estanterías antiguas y organizando libros olvidados. El lugar era pequeño, oscuro, casi siempre vacío, pero poco a poco, su presencia lo transformó. Empezaron a llegar niños curiosos, señoras solitarias, a jóvenes tímidos que buscaban consuelo entre las historias. Y fue allí, entre esas páginas polvorientas, que ella volvió a encontrar algo que había dejado atrás, su propia voz. Un día, una niña de rizos rebeldes se acercó y le preguntó: «Señora Elena, ¿usted escribe?» Elena sonrió. Solía hacerlo. Hoy, solo anoto pensamientos. Debería escribir cuentos. Los que usted cuenta son más bonitos que los libros. La niña corrió a jugar, dejando a Elena con el corazón acelerado. Esa noche, sacó el viejo cuaderno de su maleta y escribió la primera frase: «Érase una vez una mujer que nunca fue elegida», hasta que decidió elegirse a sí misma todos los días. Arthur leyó el fragmento por encima de su hombro. «Tienes que seguir», le dijo, con los ojos brillando. Y ella siguió. Escribía en las mañanas frías, con el sol filtrándose por las ventanas de la biblioteca. Escribía en las tardes lluviosas, oyendo el tintinear de las copas en la cocina.
Escribía en las noches donde el silencio era tan cómodo como una manta. Sus palabras empezaron a circular por el pueblo. Las señoras pedían leer los fragmentos. Los niños dibujaban a los personajes. Hasta que, un sábado gris, una mujer extranjera entró a la biblioteca con un gafete colgado al cuello. Su nombre es Helena, ¿cierto? Soy editora de una pequeña editorial en Lisboa. Llevan semanas hablándome de usted. Helena abrió los ojos. ¿Incrédula? Yo, pero solo escribo por pasión. Es lo más importante, dijo la editora, entregándole una tarjeta. Me encantaría leer su material. Creo que hay algo ahí que puede tocar muchos corazones. La propuesta quedó como una nota secreta en el bolsillo del alma. Cuando se lo contó a Arthur, él la abrazó con fuerza. ¿No te das cuenta? Pero ya estás haciendo historia. Y si no soy lo suficientemente buena, ya lo eres. Pero la vida es siempre curiosa. Me preparaba otra sorpresa. La semana siguiente, una llamada inesperada llegó desde Brasil. Era un productor de televisión, de una emisora conocida, alguien que había leído sobre la novia abandonada en el altar que se volvió escritora en Portugal. Querían hacer un reportaje, contar su historia, inspirar a otras mujeres. Serás un símbolo, dijo el productor, de fortaleza, de superación, de renacimiento. Helena colgó el teléfono con las manos temblando. Volver, contarlo todo, exponerse otra vez. Arthur notó su silencio. ¿Qué ha pasado? ¿Me llamaron? Quieren que cuente todo, para el mundo. ¿Y tú quieres? Ella dudó. Miró sus manos, las páginas del cuaderno, el jardín a través de la ventana. No lo sé. Entonces descúbrelo. Pero escucha, no importa lo que decidas. Yo estaré aquí, aunque tengas que volver, aunque el mundo te vea. Yo seguiré mirándote del mismo modo. Y fue entonces que Helena comprendió, por primera vez en su vida, no tenía que elegir entre el amor y la libertad. Podía tener ambos, pero ahora tenía que tomar una decisión que nadie más podía tomar por ella. ¿Quién quería ser? A partir de ahora, la invitación permaneció durante días sobre el escritorio, al lado del cuaderno donde Helena garabateaba frases que nunca se atrevía a mostrarle a nadie. Era solo un pedazo de papel, con letras elegantes y el emblema reluciente de la emisora, en la parte superior, pero cargaba el peso de todo un mundo que ella había dejado atrás, y que ahora, inesperadamente, tocaba otra vez a su puerta. Volver, hablar, exponerse. Helena caminaba por la casa como quien pisa un suelo inestable. El pasado y el presente se enfrentaban como dos espejos, reflejando versiones suyas que ya casi no reconocía. Una tarde lluviosa, sentada junto a Arthur en el sofá, se desahogó. Durante mucho tiempo, todo lo que quería era desaparecer de todos, de mí. Y ahora, me piden que cuente cómo sobreviví. Pero, ¿y si lo cuento? Y eso me devora. Arthur le tomó las manos con firmeza. Tú no sobreviviste, Helena, tú renaciste. Y te digo más, no le debes nada a nadie. Pero si decides hablar, hazlo por ti, y por las mujeres que todavía no pueden levantarse de la cama. Esas palabras cayeron como una llave en su corazón. No se trataba de fama, ni de venganza, era cuestión de valentía. En los días siguientes, Helena aceptó la invitación. La producción envió un equipo, preparó guiones, ofreció estructura, pero lo que ella exigió fue que el escenario fuera sencillo, nada de platós lujosos, nada de maquillaje excesivo. Quería hablar como era, real, imperfecta, entera, y así fue como, sentada frente a una cámara, en un estudio acogedor en Lisboa, contó su historia, desde la infancia en la que aprendió a esconderse, hasta el vestido blanco que se volvió símbolo de dolor. Habló del altar, del escarnio, de la huida, de la tía que la acogió, de la señora rica, de la biblioteca, de los libros, del amor que llegó cuando ella no lo buscaba. Y, al final, habló de Arthur. Él me amó, sin pedirme que cambiara, y fue por eso que cambié, no el cuerpo, sino el corazón. Las palabras fluyeron, hubo pausas con lágrimas, pero no por debilidad, sino por gratitud. Al final, la periodista preguntó, si pudieras decirle una sola frase a la mujer que fuiste aquel día en el altar, ¿qué le dirías? Helena miró directo a la cámara. Le diría, tú no eres
lo que te hicieron, eres lo que decides hacer con eso. El programa se transmitió una semana después, y lo que ocurrió, nadie lo imaginó. Llegaron mensajes de todas partes, miles de mujeres escribiendo para decir, me diste valor. Esa también es mi historia. Nunca me sentí vista, hasta hoy. La historia se volvió viral. Revistas pidieron entrevistas. Editoriales tocaron a su puerta. Pero lo más importante no estaba en la cantidad de visualizaciones. Estaba en la forma en que Elena ahora se veía en el espejo. Ella era lo que siempre soñó ser. No famosa, sino útil. No admirada, sino respetada. Y, una noche tranquila, sentada en el porche de la casa portuguesa, con Artur a su lado y el móvil lleno de mensajes emocionados, murmuró, pasé la vida intentando encajar. Ahora, estoy ocupando espacio. Artur sonrió, apoyó la cabeza sobre su hombro. Y el mundo es mejor porque no te rendiste. El mar susurraba a lo lejos, la luna se reflejaba en las ventanas, y en su pecho, una nueva certeza latía, el dolor, que un día la silenció. Ahora era la voz que despertaba a otras mujeres. La invitación llegó una mañana soleada, junto a una canasta de flores enviada por la misma editora que la había visitado meses atrás. Era directa, queremos que escribas, no solo sobre el escándalo, sino sobre ti, sobre lo que sentiste, sobre lo que nadie vio, sobre lo que muchas viven y callan. Elena leyó y releyó el correo decenas de veces, tocó la pantalla del celular como quien acaricia una cicatriz antigua, y respiró hondo. Escribir un libro. Ella, que durante tantos años se escondió entre las líneas de la vida de otros, ahora era llamada a contar su propia historia. Pero para hacerlo, tendría que regresar, no solo en el tiempo, sino dentro de sí misma. En los días que siguieron, montó una pequeña estación de escritura en el jardín, cuaderno, laptop, velas aromáticas y un silencio sagrado. Las primeras palabras fluyeron como un manantial. No se trata de haber sido abandonada en el altar, se trata de todo lo que vino antes, de crecer sintiéndome demasiado, demasiado para el vestido, demasiado para la mirada del otro, demasiado incluso para amarme. Artur acompañaba todo con respeto. A veces traía té, otras veces solo la observaba, en silencio, como siempre supo hacerlo. Pero a medida que los capítulos avanzaban, una sombra crecía por dentro. Un capítulo específico se negaba a salir. Uno que sabía que no podía ignorar, sus padres. No, hablaba con ellos desde aquella última llamada, y sabía que escribir un libro sin enfrentar esa herida sería como plantar flores sobre raíces podridas. Fue entonces que, una mañana de otoño, tomó una decisión. Artur estaba en la ciudad, resolviendo asuntos de la herencia. Elena tomó el celular, abrió el contacto de su madre, y llamó. Sonó 4 veces. Estuvo a punto de desistir. Pero entonces, la voz familiar respondió. «Aló, mamá, soy yo». Un silencio largo, pesado. «¿Estás bien?» «Sí, pero no llamé para hablar de mí. Llamé para decirte que voy a escribir un libro, y en él, ustedes estarán, no como villanos, sino como parte de la historia que me hizo ser quien soy». La madre respiró profundo. «Siempre quise lo mejor para ti, Elena, lo sé, pero tú, mejor, era demasiado pequeño para mí, y tuve que irme para descubrir que merecía más. Nos vas a exponer». Elena sonrió. «Me voy a revelar. Y si en el proceso ustedes se ven reflejados, qué bueno, tal vez eso nos salve». Del otro lado, su madre lloró, por primera vez en años. «Fui cruel contigo, pero es que el mundo también lo fue, y yo solo intenté endurecerte para él. Yo no necesitaba dureza. Mamá, necesitaba un abrazo». Ambas lloraron. No fue una reconciliación completa, pero fue una grieta abierta, por donde la luz empezaba a entrar. Después de eso, el capítulo nació. Denso, verdadero, hermoso. Elena escribió con el valor de quien ya no teme a su propia historia. Artur, al leer la primera versión, permaneció en silencio por largos minutos. «Es el libro más hermoso que he leído», dijo él, «porque está hecho de carne, de alma, de verdad». Elena lloró, no por dolor, sino por alivio. «Solo quiero que otras mujeres sepan que incluso cuando todo se rompe, aún se puede reconstruir». Y entonces, en aquella tarde dorada, escribió la última frase del manuscrito. «Fui rechazada en el altar,
Pero el amor verdadero llegó después, y cuando llegó, me encontró lista. El lanzamiento del libro se programó en una pequeña librería en Lisboa, acogedora y discreta, como la propia Helena. No había alfombra roja, ni fotógrafos ruidosos, pero había emoción y filas silenciosas de mujeres con los ojos llenos de lágrimas y los corazones cargados de historias mal contadas. La portada era simple, un vestido de novia olvidado en un banco de iglesia. El título, directo, La novia que no dijo sí. Helena llegó vestida de blanco, no el blanco de la obediencia, ni de la expectativa, sino el blanco de la paz, del renacimiento. Arthur estaba a su lado, como siempre, sonriendo con orgullo contenido y ojos húmedos. Sabía lo que ese día representaba. Durante la presentación, muchas se acercaron. Contaste mi historia. Escribiste lo que nunca pude decir. Gracias por devolverme el valor. Pero entre todas esas mujeres, surgió una presencia inesperada, alta, elegante, con la misma mirada que un día la atravesó como una cuchilla. Eduardo. La fila se silenció por unos instantes. La gente miraba, susurraba. Helena lo reconoció, desde lejos, pero no se inmutó. Él se acercó a la mesa. Tenía el libro en las manos, y un rostro sereno, casi arrepentido. Felicidades, dijo en voz baja. El mundo necesitaba escuchar esto. Ella lo miró, y sonrió. ¿Y tú? Necesitaste perder para darte cuenta. Él asintió. Leí el libro. Lloré en algunas partes. Me vi en otras. Y, por primera vez, te vi a ti. Helena sintió un nudo suave en la garganta, pero no dejó que su voz temblara. Yo también me vi, y por fin, me reconocí. Eduardo respiró hondo. No vine a pedir nada, ni espacio, ni volver. Vine a agradecer, porque el hombre que yo era murió en ese altar, y leer lo que viviste me hizo entender lo pequeño que fui. Ella asintió. Había verdad en sus palabras, pero también una distancia que ahora los separaba para siempre. Gracias por venir, dijo ella. Ahora lo sé. A veces, el dolor necesita un rostro, pero la sanación necesita coraje. Él sonrió, entre triste y aliviado. Espero que seas muy feliz. Ya lo soy. Y con eso, Eduardo se alejó, sin escenas, sin reencuentros inventados. Fue el fin de una historia y la confirmación de otra. Al final del evento, Helena abrazó a Arthur y susurró: estuve esperando este momento durante años, y cuando llegó, me di cuenta de que ya no lo necesitaba. Él sonrió, apretándola contra su pecho, porque ahora te tienes a ti misma. Esa noche, de regreso en casa, Helena miró el cielo portugués y se sintió completa, no porque había sido aplaudida, sino porque había contado la verdad, y la verdad siempre es un lugar donde el amor puede habitar. Ella y Arthur se sentaron a la mesa con copas de vino, brindando en silencio, brindando por todo lo que superaron, brindando por lo que construyeron, pero, sobre todo, brindando por el amor que llegó cuando ella ya no lo necesitaba para sentirse viva. Habían pasado meses desde el lanzamiento del libro. La rutina volvió, serena y ligera como el otoño que comenzaba a caer sobre los viñedos portugueses. La casa, antes silenciosa, ahora vivía con los aromas de las flores plantadas por Helena, las risas de los lectores que venían a conocer a la autora, y los pasos lentos de un amor que maduraba sin alardes. Helena y Arthur habían aprendido a respetar el tiempo. No corrían, no exigían, solo vivían. Por las mañanas, tomaban café en el patio, con el sonido de las hojas secas danzando por el suelo. A veces, ella escribía, otras, él pintaba. Sí, Arthur había empezado a dibujar cuadros pequeños, íntimos, casi secretos, y todos tenían a la misma mujer, a veces de espaldas, a veces entre flores, a veces solo sus manos, pero siempre, ella. ¿Por qué no dibujas tu rostro?, preguntó ella un día, sonriendo. Porque el rostro cambia con el tiempo, respondió él, pero la forma en que tocas el mundo, eso es eterno. Aquella tarde, caminaron hasta la antigua iglesia del pueblo, donde un coro infantil ensayaba. Helena se detuvo en la puerta, observando los vitrales iluminados. Nunca imaginé entrar de nuevo en un lugar así sin dolor, dijo. Arthur la miró con ternura. Tú transformaste el altar en hogar. Ya no necesitas huir de él. Ella sonrió, pero no dijo nada. Al día siguiente, él la esperaba en el jardín con una caja de madera en las manos. Dentro,
Había 2 anillos de plata, simples, sin diamantes, sin exageraciones. Pensé en hacer una propuesta, comenzó él. Pero esto no se trata de promesas, se trata de caminos, y yo solo quiero seguir caminando contigo. Elena tomó uno de los anillos, lo giró entre los dedos. Grabada por dentro, en letras diminutas, estaba la frase, ahora, te elijo. Ella lo miró, los ojos brillando de lágrimas. No necesito velo, ni vestido blanco. Pero sí, Arthur sonrió. Un sí, sin público, un sí, que es solo nuestro. Días después, en el campo detrás de la casa, bajo un roble antiguo y rodeados de lavandas, dijeron sus votos en voz baja. Solo ellos 2, sin testigos, sin fotos. Prometo seguir viéndote, incluso en los días en que no te veas, dijo él. Prometo seguir eligiéndote, incluso cuando el miedo toque a la puerta, respondió ella. Y entonces, se abrazaron, y con ese abrazo, sellaron una vida. No era el matrimonio que sus padres imaginaron, no hubo ceremonia, ni música, ni aplausos, pero tenía algo que nadie más podía ofrecer, ¿verdad? Y allí, donde todo parecía comenzar de nuevo, Elena entendió lo que siempre había buscado. No era un altar, no era un anillo, no era un hombre, era la libertad de amar, sin perderse de sí misma. La nueva etapa no llegó con fuegos artificiales, ni con promesas grandiosas. Llegó con el sonido de la tetera silbando por la mañana, con los billetes dejados en la almohada, con las manos que se buscaban en la oscuridad antes de dormir. Elena y Arthur ahora vivían juntos oficialmente, pero su amor ya habitaba allí mucho antes de él. Sí, en los días buenos, la casa vibraba, recibían visitas de lectores, niños del pueblo venían a escuchar historias en la terraza, y el jardín florecía con el cuidado de Elena. Arthur montó un atelier en el antiguo granero, pintaba paisajes, o retratos y detalles que parecerían invisibles para cualquier otra persona, menos para él. En los días difíciles, había silencio, cansancio, conflictos pequeños, pero también había respeto, y una mirada que siempre decía, no me voy a ir. Una tarde, mientras organizaba los papeles de su segundo libro, Elena sintió un mareo repentino, fuerte, inesperado. Se sentó, respiró. Arthur corrió hacia ella. Estás pálida. ¿Quieres que llame a un médico? No, solo ayúdame a recostarme un poco. Pero los días siguientes trajeron más señales. Náuseas, sensibilidad, sueño inusual. La duda se volvió semilla. Y entonces, la confirmación llegó, simple, sorprendente. Elena estaba embarazada. Miró la prueba durante largos minutos. Sus manos temblaban, el corazón parecía no caber en el pecho. No era miedo, era incredulidad. Durante tantos años, creyó que su cuerpo era su enemigo, que no era capaz de ser elegido, amado, deseado. Ahora, ese mismo cuerpo albergaba una vida. Cuando se lo contó a Arthur, él guardó silencio por unos segundos. Yo, murmuró, no lo imaginaba, pero estoy aquí, y seguiré aquí. Ella lloró. Tengo miedo. Yo también. ¿Crees que podré hacerlo? Ya lo estás haciendo. Estás aquí, estás viva, estás amando. Los meses siguientes estuvieron llenos de descubrimientos. Elena escribió más que nunca, sobre ancestralidad, sobre la fuerza femenina, sobre los miedos de una mujer que un día fue rechazada y ahora se preparaba para gestar, amar y proteger. Arthur pintaba cuadros cada vez más coloridos. Comenzó una serie llamada Raíces. Todos retrataban mujeres con ojos profundos y brazos extendidos como ramas. En la semana 32, Elena recibió una invitación para dar una conferencia sobre literatura y superación. Rechazó. No es el momento, dijo, acariciando su vientre redondo. Ahora, necesito estar entera para otra persona. Por primera vez, para alguien que nunca tendrá que probarme nada. En la última página del diario de gestación, escribió, hija mía, llegarás a un mundo que intentó silenciarme, pero debes saber que aprendí a hablar para que tú nunca tengas que gritar. Eres la continuación del amor que luché por construir, y eres bienvenida, entera, exactamente como seas. La noche en que entró en trabajo de parto, la luna estaba llena. Arthur la llevó en coche por los caminos estrechos del pueblo. Ella apretaba su mano con fuerza. Va a doler, dijo ella, entre una contracción y otra. Ya está doliendo, él sonrió, con los ojos llenos de lágrimas, pero lo que nace del dolor suele venir con más fuerza. Y llegó,
Una niña, cabello oscuro, ojos intensos, manos pequeñas y firmes. Arthur lloró al verla. Elena, al sostenerla, solo susurró: «Te prometo que nunca tendrás que disminuirte para encajar en el mundo». Y en ese instante, supo: el amor verdadero no es el que arde rápido, es el que resiste, el que permanece, el que da vida. Elena despertaba antes del sol, no por elección sino porque la pequeña Clara, con sus ojos atentos y hambre apresurada, se encargaba de anunciar cada nuevo día con llantos dulces y brazos inquietos. Era un cansancio distinto, no el cansancio del dolor, de la vergüenza, de la huida, sino el cansancio del cuidado, del amor en estado bruto, de la responsabilidad de ser hogar para alguien no solo en el cuerpo, sino en el alma. El cuerpo de Elena había cambiado. Una vez más, las marcas del embarazo ahora moldeaban su piel con una delicadeza cruda, de estrías en los pechos, flacidez en el vientre, cicatriz en el abdomen, y por un instante, casi cayó en la antigua trampa de avergonzarse. Pero bastaba mirar a Clara dormida sobre su pecho, o sus ojos reconociendo el regazo de su madre como único refugio del mundo, para entender que ese cuerpo era templo, era puente, era milagro. Una tarde, mientras Arthur pintaba en la terraza y Clara dormía en su cuna, Elena se miró en el espejo del baño y comenzó a escribir sobre su piel, con la punta de los dedos: aquí, donde antes habitaba la duda, ahora habita la vida. Aquí, donde me dijeron que había exceso, hay espacio. Aquí, donde me escondía, y me abrazo. Más tarde, escribió en su cuaderno: mi hija nació del mismo vientre donde yo misma renací. Arthur notó esa transformación. Estás más serena, comentó una noche, mientras compartían un vino suave y Clara dormía. Estoy más entera, respondió ella. Por primera vez, mi cuerpo no es solo mío, pero curiosamente, nunca fue tan mío como ahora. Yo siempre lo vi como un hogar, dijo él. Ahora, es morada para dos. El libro de Elena fue traducido a 3 idiomas. Recibía invitaciones semanales para eventos, programas, entrevistas, pero ella rechazaba. La mayoría, no por miedo, sino por prioridad. Quiero estar aquí, decía. Quiero ver a mi hija gatear, hablar, caerse, levantarse. Lo demás puede esperar. Sin embargo, algo dentro de ella seguía madurando, la idea de que su papel en el mundo aún no había terminado. Comenzó a responder cartas de lectoras con más atención. Grabó vídeos sencillos en su jardín, leyendo fragmentos del libro, hablando sobre autoestima, maternidad, duelo y amor. Su canal en línea se convirtió en un punto de encuentro para mujeres heridas, pero dispuestas a sanar. Para madres solas, hijas rechazadas, mujeres que se sentían invisibles. Y en cada video, repetía la misma frase al final: no estás sola. Yo también lo estuve muchas veces, pero hoy soy refugio, y tú también puedes serlo. La gente comenzó a llamarla referente, inspiración, pero en su interior, Elena lo sabía, no era una heroína, era una sobreviviente, y, por encima de todo, era madre, esposa, amante de su propia historia. En el bautizo de Clara, la iglesia del pueblo estaba llena. Las flores colgaban de las columnas como bendiciones silenciosas. Elena sostenía a su hija en brazos, Arthur a su lado, y Beatriz siempre firme allí en primera fila, con los ojos húmedos de orgullo. En el momento de los votos, la voz de Elena no tembló. Prometo enseñarte que no necesitas ser aceptada por todos, solo necesitas ser fiel a ti misma, y que amar es permitirte ser amada, con cicatrices, con curvas, con verdad. Al salir de la iglesia, una de las mujeres del pueblo la abrazó. No eres solo madre de esta niña, Elena, eres madre de muchas de nosotras. Reaprendimos a vivir a través de tu historia. Ella sonrió, miró a Clara, a Arthur, al cielo claro de Portugal, y pensó: si mi vida puede ser refugio para otras, entonces todos los dolores que viví tuvieron un propósito. La invitación llegó en una fría mañana de diciembre, con el cielo pintado de gris y el aroma del café llenando la casa. Era un sobre elegante, con letras doradas y un escudo discreto en la esquina superior. Elena lo abrió sin prisa, como quien respeta los presagios. Allí estaba: la Academia Internacional de Letras y Humanidades tiene el honor de invitar a Elena Duarte a recibir el Premio Aurora en reconocimiento a su contribución literaria y social al empoderamiento femenino a través de la escritura. Por un instante,
El mundo se detuvo. Lo leyó y releyó, como quien prueba la realidad con los ojos. Arthur, al ver su rostro paralizado, se acercó. «¿Pasó algo?» «Sí», dijo ella, con una sonrisa tímida. «Quieren premiarme. En París». Hubo silencio, no un silencio de duda, sino de reverencia, como si el universo acabara de cerrar un ciclo, aquel que comenzó con un rechazo público y ahora culminaba con un reconocimiento mundial. «Te lo mereces», dijo Arthur, abrazándola. «El mundo apenas está descubriendo lo que yo siempre supe». Prepararse para el viaje fue una mezcla de ansiedad y plenitud. Clara, ahora, con 1 año y medio, se quedaría con Beatriz durante los 5 días que estarían fuera. Elena sintió el corazón apretado. Era la primera vez que se separaba de su hija. «¿Va a ser solo un ratito?», dijo la pequeña, con sus gestos recién aprendidos. «Después vuelves». «Siempre vuelvo», respondió Elena, besándole la frente. París los recibió con un invierno sutil y una niebla poética que parecía salida de sus propios libros. La ceremonia sería en un teatro antiguo, rodeado de columnas y candelabros dorados. Elena vestía un vestido largo azul oscuro, el cabello recogido con suavidad, los hombros descubiertos como quien dice, sin palabras, ya no me escondo. Cuando su nombre fue llamado, el auditorio se puso de pie. Caminó hacia el escenario, con pasos firmes, pero el corazón en llamas. El presentador la describió como la mujer que transformó el dolor en un puente para que otras cruzaran el abismo. Y entonces, frente a cientos de personas de todas las lenguas, tomó el micrófono y comenzó. Hubo un tiempo en que creí que mi historia debía ser escondida, que mi cuerpo era una vergüenza que debía disfrazarse, que mi valor dependía de la mirada ajena. Hizo una pausa, miró a Arthur en la audiencia y continúa. «Pero hoy, frente a ustedes, comprendo, mis cicatrices son mapas, mis curvas son senderos, mi voz es hogar, y si este premio significa algo, es porque me recuerda que la mujer gorda, rechazada, olvidada y desacreditada que fui, aún vive en mí, y la abrazo cada día». El público aplaudió, algunos lloraban, otros simplemente sonreían con ternura.